En el corazón de la Estiria austriaca, en un día de septiembre del año 1945, dos hermanos agricultores encontraron su muerte bajo el cielo gris del caos posbélico. No murieron en combate, ni fueron víctimas de bombardeos o del hambre que asolaba Europa. Fueron ejecutados, deliberadamente, con la frialdad de una sentencia judicial, pero sin juicio alguno. Sus nombres eran Karl y Joseph Müller, propietarios de una modesta granja en el distrito de Stains, hombres cuyo único crimen fue existir en el lugar equivocado, en el momento equivocado, frente al hombre equivocado. El hombre que ordenó su muerte se llamaba August Hochegger, un capitán de la recién formada Gendarmería Distrital, comandante interino que ejercía su autoridad como si fuera un emperador absoluto en aquel rincón olvidado del mundo. Lo más perturbador de esta historia no es la ejecución en sí misma, sino lo que sucedió después. El 23 de abril de 1948, en una sala del Tribunal del Pueblo de Graz, una institución supuestamente creada para juzgar los crímenes del nazismo, August Hochegger fue absuelto de todos los cargos. Absuelto, libre, sin culpa. ¿Cómo es posible que un hombre que ordenó el asesinato de dos civiles inocentes caminara libre bajo el sol austríaco, mientras las familias de sus víctimas lloraban en la oscuridad? Esta es la pregunta que atormentó a un hombre durante casi una década. Un hombre cuya historia comienza mucho antes de aquel día de septiembre, en los oscuros pasillos de un campo de concentración, donde aprendió que la ley puede ser tanto un escudo como una espada. El doctor Ernst Berger nació en Viena en el año 1910, hijo de una familia judía de clase media que valoraba la educación por encima de todas las cosas. Su padre era profesor de literatura en un gimnasio vienés, su madre, pianista aficionada que llenaba su hogar con las sonatas de Mozart y Beethoven. Ernst creció rodeado de libros, música y debates filosóficos que se extendían hasta altas horas de la noche. Estudió Derecho en la Universidad de Viena, graduándose con honores en 1932, convencido de que la ley era el fundamento mismo de la civilización, el contrato social que separaba al ser humano de la barbarie. Abrió un pequeño despacho cerca de la Ringstrasse, donde defendía casos de derecho civil, contratos comerciales, disputas de herencias. Era una vida tranquila, predecible, hasta que el 12 de marzo de 1938, los tanques alemanes cruzaron la frontera austriaca y su mundo se derrumbó como un castillo de naipes bajo el viento. En cuestión de semanas, las leyes de Nuremberg se aplicaron en Austria. Ernst perdió su licencia para ejercer la abogacía, su oficina fue saqueada, sus libros quemados. En 1942, fue deportado a Theresienstadt y más tarde a Auschwitz. De su familia solo él sobrevivió. Su padre murió de tifus en Theresienstadt, su madre en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, 2 semanas después de llegar. Cuando las tropas soviéticas liberaron el campo en enero de 1945, Ernst pesaba 38 kilogramos. Sus ojos eran dos pozos vacíos, su mente un laberinto de recuerdos que preferiría olvidar pero que nunca podría borrar. Regresó a Viena en el verano de 1946, encontrando una ciudad fantasma, dividida en 4 sectores de ocupación, donde las ruinas físicas reflejaban las ruinas morales de una nación que había abrazado el nazismo con fervor. Su apartamento había sido ocupado por una familia austriaca que se negó a abandonarlo hasta que la policía militar estadounidense intervino. Su despacho ya no existía. El edificio completo había sido reducido a escombros por un bombardeo aliado en febrero de 1945. Ernst intentó reconstruir su vida. Solicitó la restitución de su licencia profesional, pero descubrió que muchos de los jueces y funcionarios que ahora administraban el sistema legal austriaco habían sido, ellos mismos, miembros del partido nazi. La desnazificación era un proceso lento, selectivo, plagado de excepciones y amnistías. Algunos criminales de guerra fueron juzgados y condenados, pero muchos otros simplemente cambiaron de uniforme y continuaron sus carreras como si nada hubiera sucedido. Esta realidad lo enfermó, no con un deseo de venganza ciega, sino con una necesidad obsesiva de comprender cómo el sistema legal, su amado sistema legal, había sido pervertido tan completamente. No quería cazar nazis por odio, quería restaurar la pureza del Estado de Derecho,
demostrar que las leyes eran más fuertes que los hombres, que la justicia podía prevalecer incluso cuando parecía imposible. En 1948, abandonó su intento de retomar la práctica legal privada y se convirtió en lo que él llamaba un historiador legal independiente, un investigador sin título oficial, pero con una red de contactos en el Ministerio de Justicia de Viena que respetaban su integridad y le facilitaban acceso limitado a archivos judiciales. Era un hombre delgado, de cabello gris prematuramente encanecido, que vestía siempre el mismo traje negro gastado y cargaba un maletín de cuero cuarteado, lleno de documentos y notas manuscritas. Trabajaba desde un pequeño apartamento en el distrito de Leopoldstadt, rodeado de torres de expedientes judiciales que amenazaban con colapsar en cualquier momento. Su obsesión no era comprendida por muchos. Algunos lo consideraban un lunático, otros un aguafiestas que se negaba a dejar el pasado en paz. Fue en el otoño de 1953 cuando Ernst Berger escuchó por primera vez sobre el caso de los hermanos Müller. Un viejo colega del Ministerio de Justicia, el doctor Franz Kellner, mencionó el caso casi de pasada, durante un encuentro casual, en un café vienés. Kellner trabajaba en el departamento encargado de revisar las sentencias de los tribunales del pueblo antes de su eventual archivo definitivo, una tarea burocrática y tediosa que pocos envidiaban. Durante una de esas revisiones rutinarias, se topó con el expediente de August Hochegger, y algo en ese caso le pareció extraño, aunque no podía precisar exactamente qué. Le contó a Ernst sobre la ejecución de los hermanos Müller en septiembre de 1945, sobre la absolución escandalosa de Hochegger en abril de 1948, basada en una interpretación de la ley constitucional de transición austriaca que Kellner consideraba, en sus propias palabras, jurídicamente acrobática. Ernst escuchó con atención creciente. Su instinto legal le decía que había algo profundamente erróneo en todo aquello. ¿Por qué un tribunal del pueblo, diseñado específicamente para juzgar crímenes nazis, absolverían a un hombre que había ejecutado sumariamente a dos civiles? ¿Qué interpretación legal podría justificar semejante veredicto? Solicitó acceso al expediente completo, y Kellner, confiando en la discreción de su viejo amigo, le facilitó una copia del resumen judicial. Lo que Ernst leyó esa noche lo dejó sin aliento. El 4 de septiembre de 1945, apenas 4 meses después del final de la guerra en Europa, la zona de ocupación británica en Austria era un caos controlado. Las fuerzas aliadas intentaban restaurar el orden, pero el vacío de poder era enorme. Los nazis habían huido o se escondían. Los colaboradores se reinventaban como resistentes. Los verdaderos resistentes luchaban por ser reconocidos. En este contexto, August Hochegger emergió como una figura oportunista. Había sido un oficial menor de la Wehrmacht, sin rango significativo, ni responsabilidades de combate importantes. Cuando la guerra terminó, se presentó ante las autoridades británicas como un austriaco patriota que había sido forzado a servir en el ejército alemán. Una narrativa conveniente que muchos adoptaron y que las autoridades aliadas, sobrepasadas por el volumen de casos, a menudo aceptaban sin demasiado escrutinio. Hochegger fue nombrado comandante interino de la Gendarmería del distrito de Stains, un puesto que le otorgaba autoridad considerable en una región rural donde las comunicaciones eran precarias y la supervisión aliada prácticamente inexistente. Era un hombre de estatura media, rostro cuadrado, ojos pequeños y calculadores, que hablaba con una voz ronca y autoritaria. Quienes lo conocieron en aquellos días lo describían como alguien obsesionado con el orden, con la jerarquía, con demostrar su autoridad en cada interacción. Patrullaba el distrito con un cinturón repleto de insignias y medallas que probablemente no merecía, acompañado siempre por 2 o 3 gendarmes jóvenes e impresionables, que lo veían como un líder fuerte en tiempos inciertos. Los hermanos Müller, Karl y Joseph, eran agricultores que habían heredado una pequeña propiedad de su padre, aproximadamente 20 hectáreas de tierra cultivable y bosque en las afueras de Stains. Eran hombres sencillos, trabajadores, que rara vez se involucraban en política. Karl, el mayor, tenía 32 años. Estaba casado y tenía 3 hijos pequeños. Joseph, de 28 años, era soltero y vivía con su hermano en la granja familiar. Durante la guerra, ambos habían servido brevemente en unidades de defensa local,
pero nunca habían sido miembros del partido nazi. Su crimen, si es que se le puede llamar así, fue existir en tierras que August Hochegger codiciaba. Resulta que, antes de la guerra, el padre de Hochegger había intentado comprar parte de las tierras de los Müller para expandir su propia propiedad, pero los Müller se habían negado a vender. La disputa había sido amarga, llegando incluso a los tribunales locales en 1937, donde los Müller ganaron. El padre de Hochegger murió en 1941, pero su hijo nunca olvidó aquella humillación. Ahora, con una placa de gendarme en el pecho y una pistola en el cinturón, August Hochegger tenía el poder de saldar viejas cuentas. La mañana del 4 de septiembre de 1945, Hochegger llegó a la granja de los Müller acompañado por 4 gendarmes armados. Acusó a los hermanos de esconder armas ilegales y de conspirar para sabotear la gendarmería recién establecida. Karl intentó defenderse, explicando que no tenían armas más allá de una vieja escopeta de caza registrada legalmente. Joseph permaneció en silencio, mirando a Hochegger con una mezcla de incredulidad y miedo creciente. Hochegger ordenó un registro completo de la propiedad. Los gendarmes revisaron la casa, el granero, los establos, incluso cavaron en el jardín. No encontraron nada, ni armas escondidas, ni evidencia de conspiración alguna. Cualquier oficial razonable habría concluido que la acusación era infundada y se habría marchado. Pero Hochegger no era razonable. Era un hombre consumido por el resentimiento y la sed de poder. Declaró que la ausencia de armas era prueba de que los hermanos las habían escondido en otro lugar, y que su negativa a confesar era un acto de desafío intolerable. Ordenó que Karl y Joseph fueran arrestados de inmediato. Los hermanos fueron esposados, separados de la familia de Karl, cuya esposa gritaba y suplicaba, mientras sus hijos lloraban aterrorizados. Hochegger los llevó a un claro en el bosque, a menos de 1 kilómetro de la granja, un lugar escondido donde los gritos no serían escuchados. Allí, sin juicio, sin testigos independientes, sin ninguna forma de debido proceso, ordenó que los hermanos fueran fusilados. 2 de los gendarmes jóvenes se negaron inicialmente, horrorizados por la orden. Hochegger los amenazó con arrestarlos por insubordinación y traición. Finalmente 2 gendarmes dispararon, matando a Karl primero y luego a Joseph. Los cuerpos fueron dejados en el bosque durante 2 días antes de ser enterrados en una fosa común, sin marcadores. La noticia del asesinato se extendió rápidamente por el distrito, pero nadie se atrevió a denunciar a Hochegger. El miedo era palpable. La autoridad británica estaba demasiado ocupada con problemas mayores, y Hochegger había dejado claro que cualquier desafío a su autoridad sería tratado con la misma brutalidad. Pasaron semanas, luego meses. En diciembre de 1945, uno de los gendarmes que había presenciado la ejecución, un joven llamado Hermann Steiner, finalmente reunió el coraje para escribir una carta anónima al comandante británico del sector. La carta describía los hechos con detalle preciso, pero sin revelar la identidad del autor. La investigación fue lenta y superficial. Para cuando las autoridades británicas comenzaron a tomar en serio las acusaciones, ya era principios de 1946, y el contexto político había cambiado. Los aliados estaban más preocupados por la creciente amenaza soviética que por crímenes menores cometidos en zonas rurales austriacas. Hochegger fue finalmente arrestado en marzo de 1946 y enfrentó cargos de asesinato ante el Tribunal del Pueblo de Graz. Pero su juicio no comenzó hasta 1948, 2 años después, un retraso que jugó completamente a su favor. Durante esos 2 años, el panorama político y legal de Austria cambió drásticamente. La desnazificación inicial, que había sido relativamente estricta, comenzó a suavizarse bajo presiones políticas tanto internas como externas. Austria necesitaba reconstruirse, y eso requería reintegrar a miles de exnazis y colaboradores en la sociedad. Se promulgaron amnistías parciales, se redujeron sentencias, se cerraron casos. El Tribunal del Pueblo de Graz, que originalmente había sido concebido como un instrumento de justicia implacable, se convirtió gradualmente en una herramienta de reconciliación política. Cuando el juicio de August Hochegger finalmente comenzó en abril de 1948, el clima había cambiado por completo. Hochegger contrató a un abogado astuto, el doctor Victor Lindner,
especializado en defender a exfuncionarios nazis y militares alemanes. Lindner construyó una defensa basada en dos pilares fundamentales. Primero, argumentó que Hocheger había actuado bajo autoridad legítima otorgada por las fuerzas de ocupación británicas, que le habían dado instrucciones de mantener el orden por cualquier medio necesario en una región inestable. Segundo, y más importante, invocó una interpretación extensiva de la Ley Constitucional de Transición Austriaca, específicamente el artículo 13, que permitía amnistías e indultos para crímenes menores cometidos durante el periodo de transición, inmediatamente posterior a la guerra. Lindner argumentó que las ejecuciones de los hermanos Müller debían entenderse como actos de autoridad estatal necesarios para prevenir una posible insurrección en una zona rural descontrolada, actos cubiertos por la necesidad inmediata y, por tanto, no punibles bajo las nuevas leyes de transición. El fiscal del caso, un joven abogado llamado Gustav Hartmann, intentó refutar estos argumentos, señalando que no existía ninguna evidencia de insurrección inminente, que la acusación contra los hermanos Müller había sido completamente fabricada y que la ejecución sumaria sin juicio constituía un claro asesinato. Sin embargo, el tribunal, presidido por el juez Heinrich Vogel, un hombre de 60 años con un pasado turbio que incluía membresía en organizaciones pronazis antes de la guerra, pareció inclinarse desde el principio hacia la defensa. Vogel interrumpió repetidamente al fiscal, permitió extensos alegatos de la defensa, sin límites de tiempo, y rechazó varias pruebas presentadas por la acusación por razones técnicas cuestionables. El 23 de abril de 1948, el tribunal emitió su veredicto. August Hocheger fue absuelto de todos los cargos. La sentencia, que ocupaba 17 páginas mecanografiadas, argumentaba que las acciones de Hocheger, aunque lamentables, habían sido ejecutadas bajo condiciones extraordinarias de caos posbélico, que su autoridad como comandante de gendarmería le otorgaba discreción para tomar medidas extremas, y que la Ley Constitucional de Transición, específicamente su artículo sobre ejecuciones inmediatamente necesarias, una interpretación que el tribunal admitía, era novedosa, justificaba sus acciones como legalmente defendibles. El veredicto fue una bomba en la comunidad legal austriaca. Varios juristas publicaron artículos denunciando la sentencia como una perversión de la justicia, pero sus voces fueron ahogadas por el ruido político del momento. Hocheger salió del tribunal como un hombre libre, sonriendo ante los periodistas, declarando que la justicia austriaca había prevalecido. Cuando Ernst Berger leyó este resumen, en 1953, sintió una mezcla de ira y fascinación. La sentencia era un monstruo jurídico, una aberración que desafiaba los principios más básicos del derecho penal. Ninguna interpretación razonable de la Ley Constitucional de Transición podía justificar la ejecución sumaria de dos civiles basada en acusaciones fabricadas. Algo más había sucedido aquí, algo oscuro y oculto. Ernst decidió que investigaría el caso a fondo, no solo por justicia hacia los hermanos Müller, sino porque sospechaba que este veredicto representaba un precedente legal peligroso que podría ser utilizado para exonerar a otros criminales en el futuro. Su objetivo era encontrar la verdad detrás de la sentencia, exponer el fraude legal si es que existía, y si era posible, reabrir el caso. Sabía que sería una batalla difícil, tal vez imposible, pero era una batalla que necesitaba librar. Ernst comenzó su investigación solicitando acceso al expediente completo del caso Hocheger en los archivos del Tribunal del Pueblo de Graz. No fue fácil. Los archivos de los tribunales del pueblo estaban siendo reorganizados en preparación para su eventual cierre y transferencia al Archivo Estatal de Austria, un proceso que estaba previsto para completarse antes de la firma del Tratado de Estado austriaco, cuya negociación estaba en curso en 1954. Los funcionarios del archivo eran, en su mayoría, burócratas cautelosos que veían a investigadores independientes como Ernst con desconfianza. Después de semanas de negociaciones, cartas formales y la intervención de su contacto en Viena, finalmente obtuvo un permiso temporal para revisar los documentos relacionados con el caso. En noviembre de 1953, viajó a Graz, una ciudad que había sufrido menos bombardeos que Viena, pero que aún mostraba las cicatrices de la guerra. El archivo del Tribunal del Pueblo estaba ubicado en un edificio gris de 3 plantas cerca del centro de la ciudad,
un lugar frío y húmedo que olía a moho y papel envejecido. La sala de lectura era pequeña, con apenas 4 mesas de madera desgastada y una ventana que dejaba entrar una luz grisácea y triste. Ernst pasó 3 semanas revisando el expediente de Hocheger, página por página. Leyó transcripciones de testimonios, informes policiales, cartas de la familia Müller suplicando justicia y, por supuesto, la extensa sentencia absolutoria. Cada documento reforzaba su convicción de que algo estaba terriblemente mal, pero no podía encontrar la prueba definitiva, el documento que revelaría el fraude. El expediente oficial era, en apariencia, completo y coherente. La defensa había presentado testimonios de varios testigos que afirmaban que el distrito de Staines había sido un foco de tensión en septiembre de 1945, con rumores de grupos armados escondidos en los bosques. Estos testigos, Ernst notó, eran todos conocidos de Hocheger o personas que le debían favores. La acusación había intentado presentar testigos contrarios, incluido Hermann Steiner, el gendarme que había escrito la carta anónima. Pero Steiner había desaparecido misteriosamente antes del juicio y nunca fue localizado. Otros testigos potenciales se retractaron de sus declaraciones iniciales o simplemente se negaron a testificar, probablemente por miedo. El tribunal había aceptado la versión de la defensa casi sin cuestionamientos. Ernst revisó también la jurisprudencia citada en la sentencia, buscando precedentes que pudieran justificar la interpretación que el tribunal había dado a la Ley Constitucional de Transición. No encontró ninguno. La sentencia citaba varios artículos de la ley, pero la conexión lógica entre esos artículos y la conclusión del tribunal era, en el mejor de los casos, tenue. El famoso artículo 13 sobre amnistías e indultos se refería claramente a crímenes menores y administrativos, no a asesinatos. La referencia a ejecuciones inmediatamente necesarias era aún más problemática. Parecía ser una invención completa. No había ninguna ley austríaca de la época que usara ese término específico. Ernst comenzó a sospechar que la sentencia no era simplemente una mala interpretación de la ley, sino una deliberada tergiversación, posiblemente ordenada desde arriba por razones políticas. Mientras revisaba el expediente, Ernst también investigó los antecedentes del juez Heinrich Vogel y del abogado defensor Viktor Lindner. Vogel había sido un juez menor durante el período nazi, nunca directamente involucrado en crímenes de guerra, pero claramente simpatizante del régimen. Después de la guerra, había sido brevemente suspendido durante la desnazificación, pero fue reinstalado en 1947, cuando las políticas se suavizaron. Viktor Lindner era aún más interesante. Antes de la guerra, había sido un abogado sin mucho éxito, pero después de 1945 se especializó en defender a ex-nazis, construyendo una reputación como alguien capaz de encontrar resquicios legales en las leyes de desnazificación. Ernst descubrió que Lindner había ganado varios casos imposibles utilizando tácticas similares, interpretaciones creativas de leyes de transición que parecían diseñadas específicamente para exonerar a sus clientes. Esto sugería que había algún tipo de red o sistema detrás de estas absoluciones, una coordinación que iba más allá de la habilidad individual de un abogado. Pero, ¿quién estaba detrás? ¿Qué institución o grupo de poder tenía interés en proteger a hombres como Hocheger? Ernst sabía que necesitaba encontrar evidencia directa, un documento que probara que la sentencia había sido manipulada, pero después de 3 semanas en Graz, se había quedado sin pistas. El expediente oficial no revelaba nada más. Desanimado pero no derrotado, Ernst regresó a Viena en diciembre de 1953. Pasó las siguientes semanas revisando sus notas, buscando detalles que pudiera haber pasado por alto. Una noche de enero de 1954, mientras releía la sentencia por enésima vez, notó algo curioso. En una nota al pie de página, el tribunal hacía referencia a una comunicación interna del Departamento de Justicia del Land de Estiria, fechada en 1947, que supuestamente aclaraba la interpretación de ciertas provisiones de la Ley Constitucional de Transición. La referencia era vaga, no incluía el número de la comunicación ni detalles sobre su contenido, solo mencionaba que existía. Ernst se preguntó por qué esa comunicación no estaba incluida en el expediente del caso. Decidió que necesitaba encontrar ese documento
fuera lo que fuera. Escribió a sus contactos en el Ministerio de Justicia de Viena, preguntando sobre comunicaciones internas del Departamento de Justicia de Estiria de 1947. La respuesta fue decepcionante. Le informaron que las comunicaciones administrativas internas de los departamentos regionales no se archivaban centralmente en Viena, sino que permanecían en los archivos locales de cada land. Si ese documento existía, estaría en Graz. En febrero de 1954, Ernst regresó a Graz, esta vez con una misión específica. Solicitó acceso a los archivos administrativos del Departamento de Justicia del Land de Estiria, no a los archivos judiciales que había revisado anteriormente. Los funcionarios del Archivo Estatal de Graz fueron aún más reacios a concederle acceso. Los archivos administrativos eran considerados documentos internos, no destinados al escrutinio público. Ernst argumentó que necesitaba verificar una referencia citada en una sentencia judicial, lo cual técnicamente lo hacía parte del registro público. Después de varias semanas de burocracia y más intervenciones desde Viena, finalmente obtuvo un permiso limitado para revisar ciertos documentos. En marzo de 1954, entró por primera vez en la sección de archivos administrativos del Archivo Estatal de Graz, un lugar aún más deprimente que la sala de lectura del Tribunal del Pueblo. Era un sótano mal iluminado, con estanterías de metal oxidado que se extendían en filas interminables, cargadas con cajas de cartón, llenas de documentos polvorientos. El aire era frío y húmedo, cada respiración dejaba un sabor metálico en la boca. Ernst comenzó a buscar, pero rápidamente se dio cuenta de que la tarea era monumental. Los documentos no estaban organizados cronológicamente, ni por tema, sino en un sistema caótico que solo el archivista principal, un anciano hosco llamado Herr Dietrich, parecía entender. Dietrich le mostró varias cajas que contenían correspondencia del Departamento de Justicia de 1947, pero cada caja contenía cientos de documentos mezclados, cartas sobre reorganización de personal, presupuestos, solicitudes de material de oficina, quejas administrativas, todo revuelto sin orden aparente. Ernst pasó semanas revisando esas cajas, documento por documento. La mayoría eran completamente irrelevantes para su búsqueda, trivialidades burocráticas que no revelaban nada. Su frustración crecía día a día. El frío del sótano le provocaba dolores articulares. La mala luz le causaba dolores de cabeza, y empezaba a dudar de que el documento que buscaba existiera realmente. Tal vez la referencia en la sentencia era una invención, un detalle añadido para dar apariencia de legitimidad sin sustancia real. Consideró abandonar la búsqueda, regresar a Viena y admitir que este caso estaba más allá de su alcance. Pero algo en su interior, una terquedad que había mantenido su cordura en Auschwitz, le impedía rendirse. En abril de 1954, mientras revisaba su 10ª caja de correspondencia, encontró una subcarpeta etiquetada como Directivas Internas Confidenciales. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Contenía aproximadamente 30 documentos, la mayoría circulares sobre procedimientos administrativos, nada particularmente interesante. Pero entonces, en la parte inferior de la pila, encontró un documento mecanografiado en papel oficial del Departamento de Justicia, fechado el 8 de marzo de 1947. El encabezado decía Circular Interna número 71/47. En la esquina superior derecha, un sello en tinta roja advertía estrictamente confidencial, solo para el presidente del tribunal. Ernst comenzó a leer, y lo que leyó lo dejó sin aliento. La circular era breve, apenas 2 páginas, pero su contenido era explosivo. Estaba dirigida específicamente a Heinrich Vogel, presidente del Tribunal del Pueblo de Graz, y firmada por el director del Departamento de Justicia del Land Estiria, un funcionario llamado Dr. Alois Brenner. El tono del documento era informal, casi conspirador. Comenzaba reconociendo que el caso de August Hochegger planteaba dilemas jurídicos significativos, dado que las pruebas de culpabilidad eran, y aquí Ernst casi se cayó de la silla, abrumadoramente claras. La circular admitía que la ejecución de los hermanos Müller había sido un asesinato sin justificación legal, bajo cualquier interpretación razonable de la ley austriaca. Sin embargo, continuaba el documento,
Existen consideraciones políticas que superan las consideraciones legales, en este caso particular. El doctor Brenner explicaba que las autoridades de ocupación británicas habían expresado preocupación por la posibilidad de que juicios demasiado estrictos contra exfuncionarios austriacos pudieran desestabilizar la frágil transición democrática. Hocheger, aunque culpable, representaba a una clase de austriacos que habían servido al régimen nazi en capacidades menores y que ahora necesitaban ser reintegrados en la sociedad para evitar crear una clase de resentidos que pudieran alimentar movimientos extremistas. La circular luego instruía explícitamente al juez Vogel a encontrar una interpretación creativa de la ley constitucional de transición que permitiera absolver a Hocheger. Sugería específicamente invocar el artículo 13 sobre amnistías, combinado con una referencia inventada a ejecuciones inmediatamente necesarias, un término que, admitía Brenner, no existía formalmente en la legislación austríaca, pero que podría ser defendido como una interpretación razonable de la autoridad estatal en tiempos de crisis. El documento concluía con una advertencia. Esta circular debe ser destruida después de su lectura y bajo ninguna circunstancia debe ser incluida en el expediente oficial del caso. Su existencia no debe ser conocida fuera del tribunal. Ernst se quedó inmóvil, sosteniendo el documento con ambas manos, leyéndolo una y otra vez, para asegurarse de que no estaba alucinando. Este era exactamente lo que había estado buscando, la prueba definitiva de que la absolución de Hocheger había sido una farsa, un fraude legal orquestado desde arriba por razones políticas. Pero, ¿por qué este documento seguía existiendo si se suponía que debía ser destruido? La respuesta más probable era simple negligencia burocrática. En el caos de 1947, con los tribunales del pueblo sobrecargados de casos y el personal constantemente cambiando, alguien simplemente había archivado la circular en lugar de destruirla. O tal vez Vogel, temeroso de que algún día necesitara prueba de que había actuado bajo órdenes superiores, decidió mantenerla en secreto, pero no destruirla. Sea cual fuera la razón, Ernst ahora tenía en sus manos la evidencia que podría reabrir el caso y exponer la corrupción sistemática en el sistema judicial de posguerra. Pero también sabía que estaba en peligro. Si alguien descubría lo que había encontrado antes de que pudiera asegurar la evidencia, el documento desaparecería para siempre. Necesitaba hacer copias, necesitaba sacar esta información de Graz de manera segura. Ernst pidió permiso a Herr Dietrich, el archivista, para hacer una copia mecanografiada de varios documentos, incluyendo la Circular Interna 71/47, bajo el pretexto de que necesitaba esos documentos para un estudio comparativo de procedimientos administrativos de posguerra. Dietrich, aburrido y poco interesado en el contenido específico de los documentos, aceptó sin hacer preguntas. Ernst pasó todo un día mecanografiando cuidadosamente la circular, palabra por palabra, verificando cada detalle. Hizo 3 copias, guardó una en su maletín, envió otra por correo certificado a su apartamento en Viena y depositó la tercera en una caja de seguridad en un banco de Graz. Solo entonces devolvió el documento original a su carpeta en el archivo. Esa noche, en su pequeña habitación de hotel, Ernst durmió profundamente por primera vez en meses. Tenía la evidencia. Ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. Podía publicarla directamente, enviándola a periódicos y contactos legales, exponiendo el escándalo públicamente. Pero eso sería ruidoso, caótico, y probablemente resultaría en que las autoridades simplemente negaran la autenticidad del documento o alegaran que era un caso aislado sin importancia. La alternativa era más calculada, presentar la evidencia formalmente a las autoridades judiciales apropiadas, exigir una investigación oficial y, potencialmente, la reapertura del caso Hocheger. Esto sería más lento, más frustrante, pero también más legítimo, más acorde con su creencia en el Estado de Derecho. Ernst decidió seguir el camino legal formal. En mayo de 1954, redactó una petición detallada de 60 páginas, dirigida al ministro de Justicia de Austria, solicitando la revisión del caso Hocheger basándose en nueva evidencia, específicamente la Circular Interna 71/47. Adjuntó copias de la circular y un análisis legal exhaustivo que demostraba cómo el documento probaba fraude judicial. Envió la petición por correo certificado y esperó.
Pasaron semanas sin respuesta. En junio, recibió una breve carta del Ministerio de Justicia, confirmando la recepción de su petición y notificándole que el asunto estaba siendo revisado. Más semanas de silencio. Ernst comenzó a impacientarse, preocupado de que su petición estuviera siendo enterrada en algún escritorio burocrático. Mientras tanto, los eventos políticos se aceleraban. Las negociaciones del Tratado de Estado austriaco estaban avanzando rápidamente, y se esperaba que el tratado fuera firmado en 1955, lo que significaría el fin de la ocupación aliada y la restauración completa de la soberanía austriaca. Muchos funcionarios estaban más interesados en cerrar el capítulo de la posguerra que en reabrir viejos casos. En julio de 1954, Ernst recibió finalmente una carta del Ministerio de Justicia solicitándole que presentara el documento original de la circular para verificación de autenticidad. Ernst regresó a Graz, acompañado esta vez por un funcionario del ministerio, y juntos recuperaron el documento original del archivo. El funcionario confirmó que el papel, la tinta, el sello y la firma del doctor Alois Brenner eran auténticos. El documento era real, no había duda. En agosto de 1954, el Ministerio de Justicia ordenó oficialmente una investigación sobre el caso Hocheger y el juez Heinrich Vogel. Vogel fue interrogado. Inicialmente negó haber recibido la circular, pero cuando se le presentó el documento original, con su nombre como destinatario, su historia cambió. Admitió haber recibido la circular, pero afirmó que había seguido sus instrucciones, porque creía que venían de una autoridad superior legítima y que estaba obligado a obedecer. El doctor Alois Brenner, ahora retirado y viviendo en Salzburgo, fue también interrogado. Brenner admitió haber escrito la circular, pero insistió en que había actuado bajo presión de las autoridades de ocupación británicas, que supuestamente habían amenazado con interferir directamente en el sistema judicial austriaco si ciertos casos no se resolvían de manera satisfactoria. Esta afirmación era difícil de verificar. Los británicos habían comenzado a retirar sus registros en preparación para la firma del Tratado de Estado, y ningún funcionario británico admitió haber dado tales órdenes. La investigación se convirtió en un laberinto de acusaciones mutuas, cada funcionario culpando a otro nivel superior de la jerarquía. Mientras tanto, August Hocheger, ahora un hombre de 50 años que vivía tranquilamente en Viena, fue nuevamente arrestado en septiembre de 1954. Esta vez, no hubo abogado astuto que pudiera salvarlo. La evidencia era demasiado clara. Su absolución había sido un fraude documentado. El nuevo juicio de August Hocheger comenzó en enero de 1955, en el mismo tribunal del pueblo de Graz, ahora bajo un nuevo presidente, el juez Eduard Mühlbacher, un hombre de reputación intachable, que había sido uno de los pocos jueces austriacos que se opuso abiertamente al nazismo antes de la guerra. El contraste con el juicio anterior no podría haber sido más marcado. Esta vez, el tribunal permitió que todos los testigos fueran escuchados, incluidos varios habitantes del distrito de Steins, que testificaron sobre la inocencia de los hermanos Müller y el comportamiento tiránico de Hocheger. Hermann Steiner, el gendarme que había desaparecido antes del primer juicio, fue finalmente localizado en Alemania, donde había huido por miedo, y testificó vívidamente sobre la ejecución que había presenciado. El momento culminante del juicio llegó cuando Ernst Berger fue llamado como testigo experto. Subió al estrado llevando su maletín de cuero cuarteado, vistiendo su traje negro gastado, su cabello gris ahora casi blanco. Habló con una voz tranquila pero firme, explicando cómo había descubierto la circular interna 71/47, describiendo el fraude sistemático que había corrompido el primer juicio. Luego, con una teatralidad que sorprendió incluso a él mismo, extrajo el documento original de su maletín y lo entregó al tribunal. La sala quedó en silencio. El juez Mühlbacher leyó la circular en voz alta. Cada palabra resonaba en la sala como un martillo sobre un yunque. Cuando terminó de leer, miró a Hocheger, que permanecía sentado con la cabeza gacha, y dijo simplemente: «Esto es una vergüenza para nuestro sistema legal. Una vergüenza que debemos corregir». El 23 de marzo de 1955, casi exactamente 7 años después de su escandalosa absolución, August Hocheger fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato premeditado.
La sentencia fue de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Hocheger escuchó el veredicto sin mostrar emoción, como si finalmente aceptara que su suerte había cambiado. Fue llevado a la prisión de Stein, en el norte de Austria, donde pasaría el resto de sus días. Murió en 1968, olvidado por todos, excepto por aquellos que habían sido sus víctimas. Pero la historia no terminó con la condena de Hocheger. El caso tuvo repercusiones mucho más amplias. La revelación de la circular interna 71/47 desató un escándalo político masivo en Austria. Se descubrió que no era un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de manipulación judicial durante el periodo de transición. Docenas de casos fueron revisados, varias sentencias fueron anuladas, y varios jueces y funcionarios fueron destituidos o procesados por corrupción judicial. El juez Heinrich Vogel fue despojado de su cargo y condenado a 3 años de prisión por prevaricación. El doctor Alois Brenner, aunque evitó la prisión debido a su edad avanzada, fue públicamente humillado y su reputación quedó arruinada para siempre. Pero la contribución más duradera del caso Hocheger al derecho internacional vino después. Ernst Berger, ahora reconocido como un héroe de la justicia de posguerra, fue invitado a participar en varias conferencias internacionales sobre derechos humanos y reforma legal. En 1957, presentó un análisis detallado del caso Hocheger ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, argumentando que el fraude judicial sistemático constituía una violación fundamental del derecho a un juicio justo, un principio que debía ser protegido a nivel internacional. Su testimonio influyó directamente en la redacción del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo e imparcial. El caso Hocheger se convirtió en un precedente, citado frecuentemente en casos de derechos humanos, específicamente en contextos donde se alega manipulación política del sistema judicial. La doctrina conocida como la doctrina Berger, que establece que ninguna consideración política puede justificar la corrupción deliberada de un proceso judicial, ha sido citada por la Corte Europea de Derechos Humanos en más de 50 casos desde su establecimiento. Ernst Berger vivió hasta 1982, trabajando incansablemente como consultor en reformas legales en varios países europeos. Nunca se casó, nunca buscó reconocimiento personal ni fortuna. Su único objetivo fue restaurar la fe en el Estado de Derecho, demostrar que incluso en los momentos más oscuros, la justicia podía prevalecer si alguien tenía el coraje de luchar por ella. Cuando murió, su funeral fue atendido por cientos de personas, jueces, abogados, académicos y sobrevivientes de injusticias que él había ayudado a corregir. En su lápida, en el cementerio judío de Viena, se grabó una simple frase en latín: Fiat, justitia ruat caelum. Que se haga justicia aunque se derrumben los cielos. Es una frase que resume perfectamente su vida, su obsesión, su legado. La historia del caso Hocheger nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, que la justicia no es automática, requiere vigilancia constante y el coraje de individuos dispuestos a desafiar el poder establecido. Ernst Berger no era un superhéroe, era solo un hombre con una profunda convicción moral y la terquedad necesaria para no rendirse, cuando todo parecía perdido. Segundo, que los sistemas legales, por más perfectos que parezcan en teoría, son solo tan buenos como las personas que los administran. Las leyes escritas en papel no valen nada si los jueces y funcionarios que las aplican están dispuestos a corromperlas por conveniencia política. Tercero, que los crímenes cometidos bajo el manto de la autoridad legal son a menudo los más peligrosos, porque se disfrazan de legitimidad y son más difíciles de detectar y combatir. August Hocheger no era un criminal común, era un oficial de la ley que abusó de su autoridad para cometer asesinato, y el sistema que debería haberlo castigado, inicialmente, lo protegió. Esta perversión de la justicia es quizás más grave que el crimen original, porque erosiona la confianza pública en las instituciones que son fundamentales para cualquier sociedad democrática. Hoy, más de 70 años después de los eventos que hemos narrado, el caso Hocheger sigue siendo relevante. En un mundo donde el populismo autoritario está resurgiendo,
donde líderes políticos atacan la independencia judicial y buscan manipular los tribunales para sus propios fines. La historia de Ernst Berger nos recuerda la importancia de defender la integridad del sistema legal. La Circular Interna 71/47, ese pequeño documento polvoriento que Ernst encontró en un archivo oscuro de Graz, representa todas las órdenes secretas, todas las presiones políticas ilegítimas, todos los intentos de corromper la justicia que ocurren en la sombra. Y la lucha de Ernst Berger para exponer ese documento y llevarlo a la luz pública representa la eterna lucha entre el poder arbitrario y el Estado de Derecho. Es una lucha que nunca termina, que cada generación debe librar nuevamente. Las víctimas de esta historia, los hermanos Karl y Joseph Müller, nunca pudieron testificar en su propia defensa, nunca pudieron ver a su asesino castigado. Murieron en un bosque olvidado, enterrados en una fosa común, sus voces silenciadas para siempre. Pero Ernst Berger les dio una voz póstuma, convirtió su injusticia en un símbolo de resistencia contra la tiranía judicial. En cierto sentido, los hermanos Müller lograron lo que pocos logran. Su muerte no fue en vano. Su sacrificio involuntario contribuyó al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Es un consuelo pequeño, quizás, pero es algo. La familia de los hermanos Müller también merece ser recordada. La viuda de Karl, Maria Müller, quedó sola con 3 niños pequeños después de la ejecución. Luchó durante años para mantener la granja familiar, enfrentando el ostracismo de vecinos que temían asociarse con ella por miedo a represalias de Hochegger. Cuando finalmente el segundo juicio condenó a Hochegger, María tenía 60 años, sus hijos ya eran adultos, y el daño estaba hecho. Recibió una compensación financiera del gobierno austriaco, pero ninguna cantidad de dinero podía devolverle a su esposo o los años perdidos. Murió en 1973, nunca habiendo superado completamente el trauma. Sus hijos, sin embargo, vivieron para ver el legado de su padre transformado en algo positivo. El hijo mayor de Karl, Franz Müller, se convirtió en abogado especializado en derechos humanos, directamente inspirado por la historia de Ernst Berger. Trabajó durante décadas en la Cruz Roja Internacional, defendiendo prisioneros de guerra y víctimas de conflictos armados. En cierta forma, el círculo se cerró. El sufrimiento de una generación se transformó en la dedicación de la siguiente, a prevenir sufrimientos similares. August Hochegger representa un tipo de criminal particularmente odioso, el oportunista que aprovecha momentos de caos y transición para satisfacer ambiciones personales y venganzas mezquinas bajo el disfraz de autoridad legítima. No era un ideólogo nazi convencido, no era un fanático. Era simplemente un hombre mediocre, resentido, hambriento de poder, que encontró en el vacío de autoridad de posguerra la oportunidad perfecta para convertirse en un pequeño tirano. La historia está llena de hombres como Hochegger, individuos que en tiempos normales serían ciudadanos insignificantes, pero que en tiempos de crisis se transforman en monstruos porque el caos les otorga poder sin responsabilidad. La lección aquí es que debemos ser especialmente vigilantes en momentos de transición, cuando las viejas estructuras se derrumban y las nuevas aún no están consolidadas. Es en esos momentos cuando los Hochegger del mundo emergen, y es también en esos momentos cuando necesitamos más que nunca a los Ernst Berger del mundo, guardianes obsesivos de los principios que separan la civilización de la barbarie. El doctor Alois Brenner, el funcionario que escribió la infame circular, presenta un dilema moral diferente. No era un criminal en el sentido tradicional, no mató a nadie directamente, no robó, no torturó. Era un burócrata que tomó una decisión administrativa basada en lo que él percibía como necesidad política. Pero su decisión de instruir a un juez a falsificar la justicia tuvo consecuencias catastróficas, permitiendo que un asesino quedara libre y estableciendo un precedente que podría haber sido usado para exonerar a docenas de otros criminales. El caso de Brenner ilustra el peligro del pragmatismo político desmedido, la idea de que los fines justifican los medios, que a veces es necesario sacrificar principios fundamentales por estabilidad o conveniencia. Esta es una tentación constante para los políticos y administradores, especialmente en tiempos difíciles. Pero como el caso Hochegger demostró, esos sacrificios de principios tienen costos reales, víctimas reales,
y pueden corroer fatalmente la legitimidad de las instituciones que supuestamente están protegiendo. Brenner vivió sus últimos años como un hombre arruinado, no financieramente, pero sí moralmente y socialmente. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción judicial en Austria. Es un recordatorio de que la historia juzga, que las decisiones tomadas en la sombra, eventualmente, salen a la luz, y que el precio de la complicidad puede ser alto. En cuanto al sistema de los tribunales del pueblo austriacos, el caso Hochegger expuso sus fallas fundamentales y contribuyó a su eventual abolición. Los tribunales del pueblo fueron diseñados con buenas intenciones, para juzgar crímenes nazis y facilitar la desnazificación. Pero como ocurre a menudo con instituciones creadas en momentos de crisis, fueron vulnerables a la politización y la manipulación. El hecho de que fueran tribunales especiales, operando fuera del sistema judicial normal, los hacía menos transparentes y menos sujetos a controles y equilibrios institucionales. Esto permitió que casos como el de Hochegger ocurrieran, donde presiones políticas pudieron influir directamente en los veredictos sin pasar por los mecanismos normales de apelación y revisión. La lección aquí es que los tribunales especiales, aunque a veces necesarios, deben ser diseñados con salvaguardas extraordinarias para prevenir abusos, y deben ser temporales por naturaleza, no convertirse en instituciones permanentes. Los tribunales del pueblo austriacos fueron finalmente abolidos en 1955 y sus casos pendientes transferidos al sistema judicial regular. Esto fue visto ampliamente como una victoria para el Estado de Derecho, un reconocimiento de que la justicia no puede ser politizada sin destruir su esencia misma. La Circular Interna 71/47, ese documento que Ernst Berger encontró enterrado en un archivo polvoriento, se conserva hoy en el Museo de Historia Contemporánea de Viena, exhibido en una vitrina de cristal con iluminación especial. Es un documento pequeño, apenas 2 páginas mecanografiadas, pero su impacto histórico es enorme. Miles de estudiantes de derecho, historiadores y visitantes lo ven cada año, leyendo sus palabras cuidadosamente preservadas. El museo incluye una explicación detallada del contexto histórico y del papel de Ernst Berger en exponer su existencia. Junto al documento, se exhibe también una fotografía de Ernst, tomada en 1955, donde aparece sosteniendo el documento en sus manos, su rostro mostrando una mezcla de satisfacción y agotamiento. Es una imagen icónica de la justicia de posguerra, un recordatorio visual de que la verdad, aunque enterrada, eventualmente emerge si alguien tiene el coraje de buscarla. El museo también ha digitalizado el documento, disponible en línea para investigadores de todo el mundo, asegurando que esta evidencia de corrupción judicial nunca pueda ser olvidada o negada. En las décadas posteriores al caso Hochegger, Ernst Berger escribió extensamente sobre sus experiencias y sobre la naturaleza de la justicia de Minnesotaminneapolis. Transición. Su libro más famoso, publicado en 1962 y titulado La justicia en las sombras, lecciones de la Austria de posguerra, se convirtió en un texto fundamental en escuelas de derecho de toda Europa. En él, Ernst argumentaba que la justicia de transición, el proceso de juzgar crímenes cometidos bajo regímenes anteriores después de un cambio político, es uno de los desafíos más complejos que enfrenta cualquier sociedad. Por un lado, existe la necesidad legítima de castigar a los criminales y proporcionar justicia a las víctimas. Por otro lado, existe la necesidad práctica de estabilizar la sociedad, reintegrar a expartidarios del régimen anterior y evitar crear una clase de marginados que pudieran desestabilizar la nueva democracia. Ernst no negaba estas tensiones, pero argumentaba que nunca, bajo ninguna circunstancia, podían usarse como excusa para pervertir el proceso judicial mismo. La estabilidad política no puede construirse sobre una base de injusticia, escribió, porque esa base eventualmente se derrumbará, socavando la legitimidad misma del nuevo orden. Es mejor enfrentar las tensiones directamente, a través de procesos políticos como amnistías legislativas, abiertas y debatidas democráticamente, que corromper los tribunales con manipulaciones secretas. Esta filosofía influyó profundamente en cómo las comisiones de verdad y reconciliación fueron diseñadas en países como Sudáfrica, Argentina y Chile décadas después. La transparencia, la responsabilidad
y el respeto por los procesos legales formales se convirtieron en principios centrales de la justicia de transición moderna, en gran parte gracias al trabajo pionero de Ernst Berger. Reflexionando sobre el caso Hocheger desde nuestra perspectiva contemporánea, es imposible no ver paralelos con desafíos actuales. En muchas partes del mundo hoy, vemos intentos de manipular el sistema judicial para fines políticos, presiones sobre jueces para que fallen de acuerdo con las preferencias de líderes políticos, campañas de deslegitimación contra jueces independientes que toman decisiones impopulares. Vemos también debates sobre cómo sociedades deben lidiar con crímenes del pasado, cómo equilibrar justicia con reconciliación, cómo procesar a funcionarios de regímenes autoritarios sin desestabilizar la transición democrática. El caso Hocheger no proporciona respuestas fáciles a estas preguntas, pero sí proporciona un marco moral claro. Hay líneas que no deben cruzarse, principios que no deben sacrificarse. La independencia judicial es uno de esos principios no negociables. La prohibición absoluta de la manipulación secreta de procesos judiciales es otro. Estos principios pueden parecer abstractos, pero tienen consecuencias reales y concretas para personas reales. Los hermanos Müller pagaron con sus vidas el precio de violar estos principios, y su historia debe servir como advertencia eterna. En conclusión, el caso de los hermanos Karl y Joseph Müller, la ejecución ordenada por August Hocheger, la absolución corrupta de 1948, el descubrimiento de la circular interna 71/47 por Ernst Berger y el eventual triunfo de la justicia en 1955 forman juntos una narrativa que trasciende su contexto histórico específico. Es una historia sobre el poder de la perseverancia individual frente a sistemas corruptos, sobre la importancia de la documentación y la preservación de evidencia, sobre el peligro de sacrificar principios legales por conveniencia política, y sobre el hecho de que la justicia, aunque lenta y difícil, es posible si hay quienes están dispuestos a luchar por ella. Ernst Berger no era un hombre perfecto, tenía sus propias limitaciones y obsesiones, pero su contribución al derecho internacional y a la justicia de posguerra es innegable. Su legado vive no solo en los tratados y doctrinas legales que llevan su influencia, sino en cada caso donde un juez rechaza presión política indebida, en cada investigador que busca la verdad en archivos polvorientos, en cada ciudadano que exige responsabilidad de sus instituciones legales. La doctrina Berger, la idea de que ninguna consideración política puede justificar la corrupción del proceso judicial, es quizás su contribución más duradera, un principio que seguirá siendo relevante mientras existan sistemas legales y mientras el poder político busque influenciarlos ilegítimamente. Los hermanos Müller merecen ser recordados no como víctimas pasivas, sino como símbolos de todos aquellos que han sufrido injusticias bajo el manto de la autoridad legal. Sus nombres, Karl y Joseph Müller, grabados en un pequeño monumento en el distrito de Steins, erigido en 1956, representan a millones de víctimas anónimas de la tiranía judicial a lo largo de la historia. Y Ernst Berger merece ser recordado no solo como el hombre que expuso un caso específico de corrupción, sino como un arquetipo del defensor incansable de la justicia, el individuo que se niega a aceptar que el sistema es demasiado poderoso para ser desafiado, que la verdad está demasiado enterrada para ser encontrada, que la lucha es demasiado difícil para ser peleada. Su historia nos enseña que un individuo determinado, armado con nada más que integridad moral y terquedad, puede cambiar el mundo. Puede que no lo cambie completamente, puede que no lo cambie rápidamente, pero puede cambiar lo suficiente como para que importe. Y en el gran esquema de la historia humana, eso es todo lo que podemos esperar, que nuestras acciones, por pequeñas que sean, contribuyan a inclinar el arco de la justicia hacia lo correcto. Fiat justitia ruat caelum, que se haga justicia aunque se derrumben los cielos. Ese fue el principio que guió la vida de Ernst Berger, y es un principio que debería guiar a todos aquellos que se preocupan por la justicia, la verdad y la dignidad humana. El caso Hocheger terminó en 1955, pero su lección es eterna.